El olor a desinfectante aún se pegaba a mis manos cuando giré la llave de casa. Había salido de la consulta médica con el corazón más liviano de lo que había estado en meses. Los resultados habían sido mejores de lo esperado, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía fuerzas para seguir adelante. A mis 69 años, después de criar a Clara y Rubén sola, después de sacrificar cada peso de mi pensión para que nunca les faltara nada, finalmente tenía buenas noticias que compartir. Mis dedos temblaron ligeramente mientras buscaba las llaves en el bolso. El vestido verde que había elegido esa mañana me hacía sentir elegante, como si fuera una cita importante, y en cierto modo, lo era. Quería contarles a mis hijos que su madre estaría bien, que no tenían que preocuparse más por mi salud, que seguiría siendo la roca de esta familia por muchos años más. El sonido metálico de la cerradura se sintió diferente hoy, más esperanzador. Había planeado llegar después del almuerzo, pero el doctor me había atendido antes de lo previsto. ¡Qué sorpresa tan linda les daría! Podía imaginar sus caras de alivio cuando les dijera que los análisis habían salido perfectos, que el susto había pasado. Empujé la puerta suavemente, con esa sonrisa que guardaba para los momentos especiales. La casa olía a café recién hecho y al perfume dulce que siempre usaba Clara. Escuché voces provenientes de la sala, voces familiares que me llenaron de calidez. Clara había venido con Moisés y Rubén también estaba aquí. Toda mi familia, reunida, justo cuando tenía la mejor noticia para darles. Me detuve en el pasillo para arreglarme el cabello. Quería estar perfecta para este momento. Después de tantos meses de verlos preocupados, de sentir sus miradas cargadas de pena, cada vez que tosía o me veían cansada, por fin podía decirles que todo estaría bien, que su mamá seguiría aquí para cocinarles sus platos favoritos, para escuchar sus problemas, para ser el puerto seguro al que siempre volvían. Mis pasos se hicieron más lentos cuando me acerqué a la sala. Algo en el tono de sus voces me hizo detenerme. No era la conversación casual que esperaba escuchar. Había una seriedad, una urgencia que no encajaba con la tarde tranquila que había imaginado. Me quedé inmóvil junto a la pared, sin atreverme a dar un paso más. El instinto me decía que algo no estaba bien, que tal vez era mejor escuchar antes de entrar. Una sensación extraña me recorrió la espalda, como cuando era niña, y presentía que algo malo estaba por pasar. La voz de Clara llegó hasta mí con una claridad que me heló la sangre. No eran las palabras de una hija preocupada por su madre, enferma. Eran las palabras de alguien que hablaba de números, de plazos, de soluciones prácticas para un problema que necesitaba resolverse pronto. Y ese problema era yo. La conversación continuaba del otro lado de la pared, y cada palabra se clavaba en mi pecho como una daga afilada. Rubén hablaba de números, de cifras que sonaban demasiado familiares. Eran los números de mi seguro de vida, esa póliza que había contratado años atrás pensando en dejarles algo cuando ya no estuviera. «Mamá está cada vez peor», escuché decir a Clara con una frialdad que nunca había oído en su voz. «Los gastos médicos nos van a arruinar, y ella se niega a irse a un hogar de ancianos. Es demasiado terca para entender que ya no puede vivir sola». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Gastos médicos? ¿Hogar de ancianos? Pero si acababa de salir de la consulta con excelentes noticias. Si el doctor me había dicho que estaba perfectamente bien para mi edad. ¿De qué hablaban? «El seguro cubre todo si es un accidente», murmuró Moisés, y su voz me sonó tan extraña que por un momento pensé que había escuchado mal. «Pero tiene que parecer natural, nada sospechoso». Mis piernas comenzaron a temblar. El bolso se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo que me hizo contener la respiración. Esperé, paralizada, pero ellos siguieron hablando como si nada hubiera pasado. «La escalera sería lo más lógico», continuó Rubén,
y su voz me sonó como la de un extraño. Mamá siempre baja por las mañanas a preparar el desayuno. Podríamos decir que se resbaló. A su edad, con sus problemas de equilibrio, nadie sospecharía nada. ¿Problemas de equilibrio? Yo no tenía problemas de equilibrio. Hacía ejercicio todas las mañanas, caminaba al mercado, subía y bajaba esas escaleras 20 veces al día, sin problemas. ¿Cuándo había empezado a inventar síntomas que no existían? Pero tiene que ser pronto, insistió Clara. Antes de que empiece a sospechar algo. Hoy fue al médico y no sabemos qué le dijeron. Si los resultados son buenos, va a querer seguir viviendo aquí otros 10 años. Otros 10 años, como si fuera una condena, como si mi existencia fuera una carga, tan pesada que no podían soportar ni siquiera la posibilidad de que continuara. El aire se me escapó de los pulmones. 20 años cuidándolos cuando estaban enfermos, 30 años cocinando sus comidas favoritas, toda una vida sacrificando mis sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y ahora hablaban de mi muerte como quien planifica unas vacaciones. Tenemos que ser inteligentes, murmuró Moisés. Nada de empujones obvios. Tal vez algo en los escalones, un poco de aceite o agua, algo que la haga resbalar naturalmente. Naturalmente. Esa palabra se repetía en mi cabeza como un eco macabro. Mi muerte, natural, mi accidente natural, mi final natural, planificado con la misma frialdad con la que elegían el menú de la cena. Mis manos buscaron el teléfono en el bolso caído. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Pero logré activar la grabación. Cada palabra que siguió quedó registrada en esa pequeña máquina que se había convertido en mi tabla de salvación. ¿Y si no funciona?, preguntó Clara, y en su voz había una impaciencia que me resultó desconocida. ¿Y si sobrevive? Las viejas son más resistentes de lo que parecen. Las viejas. Así me llamaba mi propia hija. No mamá, no Benita. Las viejas. Como si fuera parte de un grupo despreciable del que había que deshacerse. Entonces tendríamos que intentar otra cosa, respondió Rubén con una naturalidad que me destrozó el alma. Tal vez algo con sus medicamentos. Siempre confunde las dosis. Podríamos aumentar la cantidad de sus pastillas para el corazón. Nadie sospecharía nada. Dirían que fue un error de una anciana confundida. Anciana confundida. Yo, que llevaba las cuentas de la casa al centavo, que recordaba cada cumpleaños, cada fecha importante, cada detalle de sus vidas. Yo, que organizaba mis medicamentos en pastilleros etiquetados por días y horarios, para no cometer jamás un error. Yo, que había manejado las finanzas familiares durante décadas, sin un solo problema. Yo, que recordaba, hasta el día exacto, en que habían dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, tenido su primer día de escuela. Pero él seguro investiga mucho cuando hay sobredosis, murmuró Moisés con voz calculadora. Es mejor el accidente en las escaleras. Más creíble. Benita siempre ha sido torpe con esas escaleras empinadas. Ya se ha tropezado antes. ¿Torpe? ¿Tropezado antes? Mentira tras mentira. La mujer que había trabajado 20 años en una fábrica, textil sin un solo accidente, que había criado 2 hijos sola sin ayuda de nadie, que había construido esta casa ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente. ¿Torpe? Yo, que subía y bajaba esas escaleras 20 veces al día cargando canastas de ropa pesada, bolsas del mercado, bandejas con comida para cuando estaban enfermos, equipos de limpieza. Nunca me había caído, ni una sola vez en todos estos años. Además, continuó Clara, y su voz sonaba como la de una extraña. Ya le hemos dicho a los vecinos que está empezando con demencia senil. La señora Carmen ya me preguntó si necesitábamos ayuda porque nota a mamá muy despistada últimamente. Dice que la ve hablando sola en el jardín, que olvida cerrar las llaves del agua, que deja la estufa encendida. Carmen,
Mi amiga de toda la vida, mi confidente, la mujer que había llorado conmigo cuando murió mi esposo. También ella creía que estaba perdiendo la razón. ¿Cuántas mentiras habían plantado sobre mí? ¿Cuánto tiempo llevaban preparando el terreno para mi muerte? ¿Cuántas semillas de duda habían sembrado en la mente de quienes me conocían? Y yo hablaba sola en el jardín porque era la única forma de desahogarme, de procesar la soledad que sentía en mi propia casa. Nunca había dejado una llave abierta ni la estufa encendida. Jamás. «Perfecto», dijo Rubén, y pude escuchar cómo se frotaba las manos con satisfacción. Entonces ya tienen el contexto perfecto. Una vieja con demencia que se cae por las escaleras porque está confundida. Caso cerrado. Los vecinos hasta van a decir que era predecible, que ya se veía venir. El teléfono seguía grabando en mis manos temblorosas. Cada palabra era una puñalada en el corazón, pero también era mi salvación. La prueba irrefutable de que no estaba loca, de que no imaginaba cosas, de que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban planeando asesinarme por dinero. Dinero que ni siquiera necesitaban urgentemente, sino que querían para caprichos, para negocios, para vivir mejor mientras yo moría. «¿Cuánto es en total?», preguntó Moisés, y escuché el sonido de papeles moviéndose, calculadoras funcionando, números siendo sumados como si fuera la cuenta de un restaurante. Entre el seguro de vida y la casa, ¿cuánto nos queda limpio después de impuestos? 500.000 pesos del seguro, respondió Clara con la misma emoción que usaría para leer una receta de cocina. Más esta casa que según el avalúo más reciente vale como 300.000, tal vez un poco más. Y sus ahorros en el banco, que no son mucho porque gasta todo en tonterías para nosotros. Pero algo es algo. En total, calculamos casi 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Ese era mi valor para ellos. No las miles de cenas que había cocinado con amor, levantándome a las 5 de la mañana para preparar sus desayunos favoritos antes de que se fueran al colegio. No las noches enteras sin dormir, cuando tenían fiebre, cambiándoles las compresas frías en la frente cada media hora. No los años de mi juventud que había sacrificado para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban, rechazando pretendientes porque mis hijos eran mi prioridad. Solo números fríos en una cuenta bancaria, cifras que justificaban mi muerte. Con eso, Clara puede pagar todas las deudas de la boutique, dijo Rubén, como si estuviera organizando un negocio cualquiera. Y yo puedo iniciar mi empresa de construcción, sin pedirle prestado a nadie. Por fin vamos a poder vivir sin las preocupaciones económicas que nos ha causado mamá todos estos años. Preocupaciones económicas. Yo, que había trabajado hasta los 65 años para no ser una carga. Yo, que pagaba mis propios medicamentos con mi pensión. Yo, que compraba mi propia comida y hasta les daba dinero cuando lo necesitaban. ¿Qué preocupaciones económicas? La única preocupación que yo representaba era que seguía viva cuando ellos ya querían cobrar mi herencia. «¿Y cuándo lo hacemos?», preguntó Clara, y en su voz había una ansiedad que me revolvió el estómago. «No podemos esperar mucho, más. Cada mes que pasa es más dinero que se nos va en sus gastos médicos y en mantener esta casa tan grande. Además, si realmente está mejorando como dice, va a querer quedarse aquí otros 10 años. Otros 10 años. Como si fuera una condena. Como si mi existencia fuera una carga tan pesada que no podían soportar ni siquiera la posibilidad de que continuara. 10 años más de vida que yo merecía, que había ganado con sacrificio, que quería disfrutar después de toda una vida trabajando para otros. Esta misma semana, respondió Rubén con determinación. Hoy es viernes. Podemos preparar todo durante el fin de semana. El lunes por la mañana, cuando baje a preparar el desayuno como siempre lo hace, tendrá su accidente. Listo, limpio, sin complicaciones. Lunes por la mañana.
Mi muerte estaba programada para el lunes por la mañana. En exactamente 3 días, mis propios hijos ejecutarían el plan para matarme. Me senté en el suelo frío del pasillo, con la espalda contra la pared, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. 3 días para vivir. 3 días para decidir qué hacer con esta información que me estaba destrozando por dentro. Hay que actuar completamente normal hasta entonces, advirtió Moisés con voz seria. Nada de comportamientos extraños, que no sospeche absolutamente nada. Tenemos que seguir siendo los hijos amorosos de siempre. Hijos amorosos. Fingir amor. Mientras preparaban mi asesinato. Besarme en la mejilla como si fuera su madre querida. Preguntarme cómo había estado mi día, mientras calculaban cuántos días me quedaban de vida. La hipocresía me dio náuseas. Ya está decidido entonces, murmuró Clara, y escuché cómo se levantaba de su asiento. Moisés, tú te encargas de conseguir algo para que los escalones estén resbalosos. Aceite de cocina funcionaría bien. Rubén, tú te aseguras de que no haya testigos, y yo me encargo de estar aquí temprano el lunes para descubrir el cuerpo y llamar a la ambulancia. Descubrir el cuerpo. Mi cuerpo. Su propia madre convertida en un cuerpo frío en el suelo. Y ella sería quien me encontraría, quien gritaría con dolor fingido, quien lloraría lágrimas falsas para los paramédicos y los vecinos. La actuación perfecta de la hija devastada. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Rubén. ¿Y si no muere inmediatamente? ¿Y si queda herida pero consciente? Entonces tendremos que improvisar, respondió Clara con una frialdad que me erizó la piel. Pero no creo que una caída desde esa altura la deje viva. Y si queda mal herida, será más fácil convencer a todos de que necesita cuidados que no podemos darle, cuidados que no podían darle. La mujer que los había cuidado toda su vida no merecía ser cuidada por ellos. El círculo de amor se había roto para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo pudieran escuchar. Las piernas me temblaban tanto que tuve que arrastrarme por el suelo, alejándome de esa conversación maldita. Cada palabra que había escuchado era como tener un puñal clavándose en el pecho una y otra vez. Me dirigí hacia la puerta de entrada con movimientos silenciosos, como un fantasma en mi propia casa. Logré salir sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado extremo. Una vez afuera, el aire fresco golpeó mi cara como una bofetada de realidad. Mis manos seguían temblando mientras sostenía el teléfono que había grabado toda la conversación. La prueba de que mis propios hijos querían matarme estaba ahí, en esa pequeña máquina que pesaba como una tonelada en mis palmas sudorosas. Caminé por la calle sin rumbo fijo, como una sonámbula. Los vecinos que me saludaban recibían apenas un gesto distraído de mi parte. ¿Cuántos de ellos ya creían que estaba perdiendo la razón? ¿Cuántos habían sido infectados por las mentiras de Clara y Rubén? ¿Cuántos me miraban con lástima, pensando que era una anciana senil? De repente recordé a Carmen, mi amiga Carmen, que vivía a 3 cuadras de distancia. Carmen, que había sido mi confidente durante 30 años, que había estado conmigo en los momentos más difíciles. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. Aunque Clara hubiera plantado dudas sobre mi estado mental, Carmen me conocía lo suficiente para saber la verdad. Toqué su puerta con dedos temblorosos. Cuando abrió, su cara se iluminó con esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. Benita, querida, qué sorpresa tan linda. Pasa, pasa. Te ves un poco pálida. ¿Estás bien? Me derrumbé en sus brazos antes de poder decir una palabra. Lloré como no había llorado en años, con esos sollozos profundos que salen del alma cuando ya no se puede cargar más dolor. Carmen me abrazó sin hacer preguntas, me llevó a su sala y me preparó una taza de té con miel, igual que hacía cuando éramos jóvenes y compartíamos nuestros problemas. ¿Qué pasó, Benita?
¿Te dieron malas noticias en el doctor? No, Carmen. Las noticias del doctor fueron buenas. Excelentes, de hecho. Estoy perfectamente bien de salud. Mi voz sonaba ronca por el llanto. Pero mis hijos, mis propios hijos. Le conté todo. Cada palabra, cada detalle, cada momento de esa conversación que había destrozado mi mundo. Carmen me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes, llevándose las manos a la boca cuando llegué a la parte del accidente planeado. Dios mío, Benita, no puede ser cierto. Clara y Rubén son tus hijos. Te aman. Carmen, tengo la grabación. Todo está aquí. Le mostré el teléfono con manos temblorosas. ¿Quieres escucharla? Reproduje algunos fragmentos de la conversación. Vi cómo la cara de Carmen se transformaba, cómo la incredulidad daba paso al horror y luego a la indignación más profunda. «Esos malditos», murmuró con una furia que nunca le había conocido. «Esos desgraciados, ¿cómo se atreven? Después de todo lo que has hecho por ellos». Clara le dijo que estoy empezando con demencia. Le dije con voz quebrada. «Que me ves despistada, que hablo sola en el jardín». Carmen negó con la cabeza vehementemente. «Jamás he dicho eso. Al contrario, siempre les he dicho que eres la mujer más lúcida que conozco». Clara me mintió descaradamente. «Te está difamando para preparar el terreno de tu muerte». Por primera vez en horas, sentí un alivio profundo. No estaba loca. No, estaba imaginando cosas. Carmen, que me conocía mejor que nadie, confirmaba mi cordura. «Tienes que irte de esa casa inmediatamente», dijo Carmen con determinación. «Esta misma noche. No puedes volver ahí sabiendo lo que saben. Es demasiado peligroso». «¿Pero a dónde voy a ir? Esa es mi casa. La construí con mis propias manos. Te quedas aquí conmigo todo el tiempo que necesites. Tengo un cuarto extra y sabes que eres bienvenida. Mañana vamos a la policía con esa grabación». Esa noche dormí en casa de Carmen por primera vez en décadas y fue extraño descubrir que, a pesar del dolor más profundo que había sentido jamás, dormí mejor que en meses, sin el peso de fingir felicidad, sin la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, sin la sensación constante de no ser valorada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde alguien realmente se preocupaba por mí. Desperté el sábado por la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero también había algo nuevo: determinación. Carmen ya estaba despierta, preparando café en su pequeña cocina, y cuando me vio entrar me sonrió con esa calidez que había extrañado tanto. «¿Cómo dormiste, querida?» «Mejor de lo que esperaba», admití, sorprendiéndome a mí misma. «Carmen, necesito preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has notado algo extraño en mi comportamiento? ¿Algo que te hiciera pensar que estoy perdiendo la memoria?» Carmen dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Benita, en 30 años de amistad, nunca te he visto más lúcida. Recuerdas fechas que yo olvido, manejas números mejor que un contador, y tus reflexiones sobre la vida son las más sabias que conozco. Quien te ve confundida es porque quiere verte así». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Durante meses había empezado a dudar de mí misma, preguntándome si realmente estaba perdiendo facultades. Los comentarios sutiles de Clara, las miradas de preocupación fingida de Rubén, las insinuaciones sobre mi edad, todo había sido parte de un plan calculado para hacerme creer que estaba deteriorándome. «Necesitamos ir a la policía», dije con voz firme. «Hoy mismo». «Estoy de acuerdo. Pero primero,
¿Has pensado en lo que va a pasar después? Cuando presentes esa denuncia, ya no hay vuelta atrás. Tu relación con tus hijos se va a romper para siempre. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Estaba preparada para perder a mis hijos para siempre? Pero luego recordé sus voces frías calculando mi muerte y supe que ya los había perdido hace mucho tiempo. Los hijos que yo había criado, que había amado, ya no existían. En su lugar había 2 desconocidos capaces de planear mi asesinato. Por dinero. Ya no son mis hijos, murmuré. Mis hijos murieron cuando decidieron que yo valía más muerta que viva. Carmen asintió con tristeza. Entonces vamos, pero antes, ¿tienes algún lugar seguro donde guardar documentos importantes? ¿Tu testamento? ¿Los papeles de la casa? ¿Cuentas bancarias? No había pensado en eso. En mi casa estaban todos mis documentos, mi testamento donde los nombraba como únicos herederos, mis ahorros. Si algo me pasaba, ellos heredarían todo de cualquier forma, plan o no plan. Todo está en mi casa, en la caja fuerte del dormitorio. Necesitamos recuperar esos documentos antes de hacer la denuncia, dijo Carmen pensativa. ¿A qué hora salen normalmente los sábados? Clara va al gimnasio a las 9. Rubén trabaja en la construcción hasta las 2. La casa queda vacía por las mañanas. Eran las 8:30. Teníamos una ventana de oportunidad. Vamos ahora, decidió Carmen. Yo te acompaño. Entramos, tomas lo que necesitas y salimos rápido. El camino de vuelta a mi casa se sintió eterno. Cada paso me acercaba a un lugar que ya no sentía como mi hogar, sino como la escena de un crimen que aún no había ocurrido. Carmen caminaba a mi lado, observando todo con ojos de detective, asegurándose de que no hubiera nadie vigilando. La casa estaba en silencio. Entramos por la puerta trasera, la que daba al jardín donde, según Clara, yo hablaba sola como una loca. Qué irónico que fuera precisamente esa puerta la que me diera acceso a mi salvación. Subí las escaleras por las que supuestamente iba a caerme el lunes. Cada escalón me recordaba el plan macabro. En el 5.º escalón, me detuve. Había algo diferente. Una mancha húmeda, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me agaché a examinarla más de cerca. Carmen, ven a ver esto. Era aceite, una delgada capa de aceite de cocina, aplicada de forma que fuera casi invisible, pero suficientemente resbalosa para causar una caída mortal. Ya habían empezado a preparar mi muerte. El lunes era demasiado tarde para ellos. Querían acelerar el proceso. Están locos, murmuró Carmen. Completamente locos. Tomé fotos de los escalones con mi teléfono. Más evidencia. Luego continué hacia mi dormitorio, hacia la caja fuerte donde guardaba toda mi vida en papeles. Documentos de la casa, póliza, de seguro, testamento, cuentas bancarias, fotos familiares de tiempos mejores. Mientras guardaba todo en una bolsa, mi mirada se detuvo en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Era de cuando Clara y Rubén eran pequeños, abrazándome en el parque. Todos sonreíamos con felicidad genuina. ¿En qué momento esos niños amorosos se habían convertido en los monstruos que planeaban mi muerte? «Benita, date prisa», me urgió Carmen desde la puerta. Escuché un auto. Agarré la bolsa y bajamos rápidamente por las escaleras del asesinato. Pero esta vez, consciente del aceite, logré evitar resbalarme. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchamos voces en la entrada principal. «Mamá, ¿estás en casa?», gritó Clara desde adentro. Habían regresado antes de lo esperado. Carmen y yo nos escondimos detrás del cobertizo del jardín, esperando que salieran. Podía escuchar sus pasos por toda la casa, buscándome. «No está», dijo Rubén. «Tal vez salió al mercado». «Mejor», respondió Clara.
Podemos verificar que todo esté listo para el lunes. Los escuché subir las escaleras. Después, risas. Risas mientras verificaban que mi muerte estuviera bien planificada. ¡Perfecto!, gritó Rubén desde arriba. Con esto se mata seguro. Carmen y yo nos miramos con horror. Ya no había dudas. Ya no había esperanza de malentendidos. Mis hijos realmente querían matarme. Esperamos hasta que se fueron de nuevo. Luego salimos del jardín como dos ladronas en mi propia casa. Pero ya no era mi casa. Era el escenario de un crimen planificado. Y yo era la víctima designada. Ahora, sí, dije con una determinación que me sorprendió. Vamos a la policía. Es hora de que paguen por lo que han hecho. La comisaría olía a café frío y papeles viejos. Carmen y yo nos sentamos frente al escritorio del detective Ezequiel Morales. Un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero atentos. Al principio, cuando le expliqué que venía a denunciar que mis hijos planeaban matarme, vi esa mirada que conocía bien. La expresión de quien piensa que está tratando con una anciana confundida. Señora, entiendo que las relaciones familiares pueden ser complicadas. Comenzó con esa paciencia condescendiente que usan con los viejos. Pero acusar a sus hijos de intento de homicidio es algo muy serio. Detective, interrumpí con firmeza. ¿Tengo grabaciones? Su expresión cambió inmediatamente. Le mostré el teléfono y reproduje fragmentos de la conversación. Vi cómo su rostro se transformaba mientras escuchaba las voces frías de Clara y Rubén, planeando mi accidente. Cuando llegamos a la parte donde discutían sobre el aceite en las escaleras, el detective se inclinó hacia adelante. ¿Dice que ya aplicaron aceite en los escalones? Sí. Tomé fotografías esta mañana. Le mostré las imágenes en mi teléfono. Puede mandar a alguien a verificarlo antes de que lo limpien. El detective llamó inmediatamente a la estación y ordenó que enviaran una unidad a mi casa para documentar la evidencia. Luego se volvió hacia mí con una seriedad que no había mostrado antes. Señora Benita, esto es extremadamente grave. Voy a necesitar que me cuente todo desde el principio, con el mayor detalle posible. Le relaté toda la historia. Cómo había regresado temprano de la consulta médica con buenas noticias. Cómo había escuchado la conversación completa. Cómo habían estado plantando mentiras sobre mi estado mental para preparar el terreno. Carmen confirmó cada parte de mi testimonio, agregando detalles sobre las mentiras que Clara le había contado. ¿Ha notado otros comportamientos extraños en sus hijos?, preguntó el detective mientras tomaba notas. Ahora que lo pienso, sí. En los últimos meses han estado muy interesados en mis finanzas. Preguntan constantemente sobre mis ahorros, sobre el seguro de vida, sobre el valor de la casa. Clara incluso sugirió que hiciera un testamento más detallado. Y las historias sobre su supuesta demencia. ¿Cuándo comenzaron? Carmen respondió por mí. Hace unos 3 meses. Clara vino a mi casa diciéndome que estaba preocupada porque su madre mostraba signos de confusión, que olvidaba cosas, que hablaba sola. Pero yo veo a Benita casi todos los días y nunca he notado nada de eso. El detective siguió tomando notas mientras su radio crepitaba con reportes de la unidad que había ido a mi casa. Detective Morales, confirmamos la presencia de sustancia aceitosa en los escalones. Parece ser aceite de cocina aplicado intencionalmente. También encontramos evidencia de que alguien aflojó la baranda del lado derecho. ¿La baranda también? No había notado eso en la mañana. Habían sido aún más meticulosos de lo que pensé. No solo querían que me resbalara, sino que no tuviera dónde agarrarme para evitar la caída. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, declaró el detective. Voy a emitir órdenes de arresto por conspiración para cometer homicidio. También voy a conseguirle una orden de protección temporal. No puede regresar a su casa hasta que esto se resuelva. ¿Cuánto tiempo tomará?
Pregunté. Con las grabaciones y la evidencia física, el proceso debería ser rápido. Pero necesito advertirle algo importante. Una vez que arrestemos a sus hijos, toda la ciudad va a saber lo que pasó. Los medios van a estar interesados en esta historia. ¿Está preparada para eso? No había pensado en las consecuencias públicas, pero ya había llegado tan lejos que no podía retroceder. Estoy preparada. Prefiero que todo el mundo sepa la verdad antes que morir por las mentiras de ellos. El detective sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Es usted una mujer muy valiente, señora Benita. Carmen y yo salimos de la comisaría sintiendo una mezcla extraña de alivio y aprensión. Habíamos dado el paso definitivo. Ya no había vuelta atrás. Mientras caminábamos hacia su casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era Clara. ¿Contesto? Le pregunté a Carmen. Hazlo, pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar qué tiene que decir. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Llegamos a casa y no estabas. Estamos preocupados. La hipocresía en su voz me revolvió el estómago. ¿Preocupados? Claro que estaban preocupados, pero no por mi bienestar, sino porque su víctima había desaparecido. Estoy bien, Clara. Salí a visitar a una amiga. ¿Cuándo regresas? Queremos hablar contigo sobre algo importante. Apuesto a que sí querían hablar conmigo. Probablemente para acelerar aún más sus planes. Tal vez para intentar el accidente, ese mismo fin de semana. No estoy segura. Tal vez me quede a dormir aquí. Hubo una pausa larga. Luego escuché voces de fondo, como si estuviera consultando con alguien. Mamá, necesitas venir a casa. Tenemos que discutir tu situación médica. El doctor llamó y dijo que necesita verte urgentemente. Mentira tras mentira. El doctor me había dado resultados excelentes y me había dicho que regresara en 6 meses para un chequeo de rutina. ¿Qué doctor? ¿Cuándo llamó? El doctor Martínez llamó hace 1 hora. Dice que hubo un error en los resultados de tus análisis y que necesita verte inmediatamente. Clara, estuve con el doctor Martínez ayer y él me dijo que todo estaba perfecto. ¿Por qué mientes? Otra pausa. Esta vez más larga. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza, tratando de inventar otra mentira. Mamá, creo que estás confundida. No fuiste al doctor ayer. Fuiste hace 1 semana y los resultados no fueron buenos. Por eso estamos preocupados por ti. Carmen negó con la cabeza, incrédula. Incluso después de ser descubierta, Clara seguía tratando de manipularme, de hacerme creer que estaba perdiendo la memoria. Clara, tengo los resultados en mi bolsa. Están fechados ayer. Deja de mentirme. Mamá, por favor, ven a casa. Estamos muy preocupados por tu estado mental. Creo que necesitas ayuda profesional. Ayuda profesional. Querían internarme en un psiquiátrico antes de matarme. Hacer que pareciera que era una anciana loca que se había inventado todo. No voy a regresar a esa casa, Clara. Y sé exactamente lo que están planeando. Silencio total. Luego, la voz de Clara cambió completamente. Se volvió fría, calculadora, sin ni siquiera intentar fingir preocupación. ¿Qué crees que sabes, mamá? Sé que planean matarme el lunes por la mañana. Sé lo del aceite en las escaleras. Sé lo de la baranda floja. Y tengo pruebas de todo. El teléfono se cortó inmediatamente. Carmen me miró con admiración. Acabas de declarar la guerra, Benita. No, respondí con una calma que me sorprendió. Acabo de ganar una guerra que ellos empezaron hace meses. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primera llamada, Rubén. Segunda, Clara. Tercera, un número que no reconocía, probablemente Moisés. Cuarta, quinta, sexta. Carmen contó las llamadas mientras yo las
Rechazaba una por una. «Van 27», anunció Carmen cuando finalmente decidí apagar el teléfono. Pero la desesperación de mis hijos no se limitó a las llamadas. A los 30 minutos, escuchamos golpes fuertes en la puerta de Carmen, voces gritando desde la calle. «Mamá, sabemos que estás ahí. Abre la puerta». Carmen se asomó por la ventana. «Son ellos. Clara, Rubén y un hombre que debe ser Moisés. Se ven desesperados». «¡Benita!», gritó Clara desde afuera. «Por favor, tenemos que hablar. Estás confundida. Malinterpretaste lo que escuchaste». ¿Malinterpreté? ¿Cómo se malinterpreta una conversación sobre planear un asesinato y repartirse el dinero del seguro de vida? «Mamá, no seas ridícula», gritó Rubén con una agresividad que nunca antes había mostrado conmigo. «Sal de ahí ahora mismo. Tienes que venir a casa». Carmen y yo nos miramos. Esta no era la voz de un hijo preocupado. Era la voz de alguien que estaba perdiendo el control de una situación que había planeado cuidadosamente. Los golpes se intensificaron. Luego escuchamos a Moisés hablando con alguien por teléfono. «Sí, necesitamos que alguien venga. Es una emergencia familiar. Mi suegra está teniendo un episodio psicótico y se refugió en casa de una vecina. Creemos que puede ser peligrosa para sí misma». ¿Episodio psicótico? ¿Peligrosa para mí misma? La manipulación no tenía límites. Estaban tratando de conseguir ayuda oficial para forzarme a salir, probablemente alegando que era una anciana desorientada que necesitaba ser llevada a casa por su propia seguridad. «Carmen», susurré, «llama al detective Morales. Dile lo que está pasando». Mientras Carmen hablaba con la policía, los gritos desde afuera se volvieron más desesperados. «Benita, por favor», lloró Clara con lágrimas que sonaban genuinas, pero que yo ya sabía que eran falsas. «Eres nuestra madre. Te amamos. No podemos vivir sin ti. No podían vivir sin mí». ¡Qué ironía! No podían vivir sin mi dinero. Eso era lo que realmente querían decir. «Solo queremos cuidarte», gritó Rubén. «Sabemos que estás enferma. Necesitas tratamiento». Enferma. Siempre volvían a eso. Su estrategia de escape era hacerme parecer mentalmente incompetente, incapaz de discernir la realidad. Si lograban convencer a las autoridades de que estaba sufriendo paranoia senil, podrían desacreditar completamente mi testimonio. 30 minutos después, escuchamos sirenas. Pero no era una ambulancia como ellos habían esperado. Eran patrullas de la policía. Por la ventana vimos cómo el detective Morales se acercaba a Clara, Rubén y Moisés. La conversación fue breve pero intensa. Vimos cómo las expresiones de mis hijos cambiaban de desesperación a confusión y luego a terror absoluto cuando el detective les mostró una orden de arresto. Rubén Hernández, Clara Hernández, Moisés García quedan arrestados por conspiración, para cometer homicidio y por intento de asesinato premeditado. Las palabras del detective llegaron hasta nosotras a través de la ventana abierta. Clara se desmayó. Rubén comenzó a gritar que todo era un malentendido, que yo estaba loca, que habían estado hablando de una obra de teatro. Moisés trató de correr, pero fue detenido a los pocos metros. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras los esposaban, Clara recuperó la conciencia y me miró directamente a través de la ventana. Sus ojos ya no mostraban amor filial ni preocupación fingida, solo odio puro y primitivo. «Esto no se va a quedar así», me gritó mientras la metían en la patrulla. «Vas a pagar por esto. Eres una vieja miserable que va a morir sola». Ahí estaba la verdad, sin máscaras, sin fingimientos. El odio real que había estado escondido detrás de años de sonrisas falsas y besos obligados. Rubén fue más directo.
Te odio. Siempre te he odiado. Ojalá te mueras pronto. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mis hijos, antes de que las puertas de las patrullas se cerraran para siempre. El detective Morales tocó la puerta de Carmen. Cuando abrimos, su expresión era una mezcla de profesionalismo y compasión genuina. Señora Benita, lamento que haya tenido que presenciar eso, pero quería que supiera que están oficialmente bajo arresto. Con las pruebas que tenemos, es probable que pasen muchos años en prisión. ¿Cuántos años?, pregunté. Conspiración. Para cometer homicidio puede llevar de 10 a 20 años. Intento de asesinato premeditado puede sumar otros 10 a 15. Con las grabaciones, las pruebas físicas y los testimonios, estamos hablando de condenas muy largas. Carmen me abrazó mientras procesaba la información. Mis hijos iban a pasar la mayor parte de sus vidas adultas en prisión. Por mi culpa, no. Me corregí. Por su propia culpa, por su codicia, por su frialdad, por su capacidad de planear el asesinato de quien les dio la vida. Hay algo más, continuó el detective. Los medios ya se enteraron. Esta historia va a ser grande. Una madre que descubre que sus hijos planean matarla por la herencia. Van a querer entrevistarla. ¿Tengo que hablar con ellos? No está obligada. Pero si decide hacerlo, podría ayudar a otras personas en situaciones similares. A veces los ancianos sufren abuso familiar y no se atreven a denunciarlo porque son sus propios hijos. Otras personas, otras madres, otros padres, que tal vez estaban viviendo situaciones similares pero que tenían miedo de actuar. Tal vez mi historia podría salvar otras vidas. Voy a pensarlo, respondí. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Olivia, quien vivía en otra ciudad y con quien apenas hablaba unas pocas veces al año. Benita, acabo de ver las noticias. No puedo creer lo que pasó. ¿Estás bien? Le conté toda la historia. Olivia lloró conmigo por teléfono. Me ofreció su casa. Me recordó que no toda la familia era como Clara y Rubén. Siempre supe que esos niños tenían algo extraño, admitió. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Benita, eres la mujer más fuerte que conozco. Y ahora todo el mundo lo va a saber. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. 6 meses después, estaba sentada en el estudio de televisión más importante del país. La entrevistadora, una mujer joven llamada Patricia, me miraba con respeto y admiración. A mis 69 años, me había convertido en un símbolo de resistencia para miles de mujeres mayores que sufrían abuso familiar en silencio. Señora Benita, su historia ha inspirado a cientos de personas a denunciar situaciones similares. ¿Cómo se siente al saber que su valentía ha salvado otras vidas? Miré directamente a la cámara, pensando en todas las cartas que había recibido. Mujeres que habían descubierto que sus hijos las estafaban, ancianos que vivían con miedo en sus propias casas, familias que habían encontrado la fuerza para actuar después de escuchar mi historia. Me siento orgullosa de haber hablado. Durante meses creí que estaba perdiendo la razón, porque mis propios hijos me hacían creer eso. Hoy quiero decirle a cada persona mayor que me está viendo: confíen en su instinto. Si algo no se siente, bien, probablemente no lo esté. Y nunca es demasiado tarde para defenderse. ¿Qué pasó con Clara y Rubén? Fueron condenados a 25 años de prisión cada uno. Moisés recibió 15 años como cómplice. Durante el juicio trataron de alegar que yo tenía demencia, pero los exámenes médicos confirmaron que estoy perfectamente lúcida. Sus propias grabaciones los condenaron. Patricia asintió. ¿Ha tenido contacto con ellos desde entonces? Intentaron escribirme desde la cárcel, cartas pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido.
Pero cuando alguien planea tu muerte con tanto detalle, cuando habla de ti como si fueras un objeto que estorba, no hay malentendido posible. Esas cartas fueron directo a la basura. ¿Y su vida ahora? Sonreí genuinamente. Esta era la parte de la historia que más me gustaba contar. Completamente diferente. Vendí la casa donde planeaban matarme. Con ese dinero y mis ahorros, compré un apartamento pequeño pero hermoso, cerca de la playa. Tengo una vista al mar desde mi ventana, algo que siempre había soñado pero que nunca me atreví a hacer, porque pensaba que debía guardar todo para mis hijos. ¿Y el testamento? Lo cambié completamente. Ahora mi herencia va a organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. También creé una fundación que lleva mi nombre para ayudar a otras personas en situaciones similares. Irónico, ¿no? Al tratar de matarme por dinero, mis hijos se aseguraron de que jamás vieran un peso de mi herencia. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez se arrepiente de haberlos denunciado? La pregunta que todos me hacían. La pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces durante las noches de insomnio. Nunca. ¿Sabe qué es lo más triste? Que durante años pensé que era una mala madre porque mis hijos no me valoraban. Creía que no había hecho lo suficiente por ellos. Ahora entiendo que hice demasiado. Los malcrié tanto que crecieron creyendo que todo lo mío les pertenecía, incluyendo mi vida. ¿Qué les diría a otros padres que están viviendo situaciones de abuso familiar? Respiré profundamente antes de responder. Esta era mi oportunidad de hablar directamente a quienes más necesitaban escuchar mi mensaje, que el amor verdadero no incluye abuso, que ser padre o madre no significa ser esclavo de tus hijos para siempre, que merecen respeto, dignidad y cariño genuino, no fingido, y que si sus hijos los tratan mal, no es su culpa. Los hijos adultos son responsables de sus propias acciones. Después de la entrevista regresé a mi nuevo apartamento. Carmen había venido a verme, como hacía todas las semanas. Preparamos té y nos sentamos en el balcón a ver el atardecer sobre el océano. ¿Te das cuenta de que hoy hace exactamente un año de aquella conversación terrible? Me preguntó Carmen. Tenía razón. Un año desde que había escuchado a mis hijos planear mi muerte. Un año desde que mi mundo se había derrumbado y luego se había reconstruido completamente. El mejor año de mi vida. Respondí sin dudar. ¿En serio? En serio. Por primera vez en décadas, vivo para mí. Hago lo que quiero, cuando quiero. Nadie me critica, nadie me ignora, nadie me trata como un estorbo. He viajado más en estos 12 meses que en los últimos 20 años. Era cierto, había visitado lugares que siempre había querido conocer, pero que nunca me había permitido porque el dinero era para emergencias o para dejarles algo a los hijos. Había tomado clases de pintura, había aprendido a usar internet, había hecho amigos nuevos en el edificio donde vivía. Y lo más importante, continué, ayudo a otras personas. La fundación ya ha ayudado a más de 200 familias. Recibo cartas de agradecimiento todos los días. Carmen sonrió. Tus hijos pensaron que matándote iban a resolver sus problemas. En cambio, lo que hicieron fue liberarte. Esa noche, mientras escribía en mi diario como había hecho todas las noches del último año, reflexioné sobre la ironía de mi historia. Mis hijos habían querido matarme para heredar mi dinero y mi casa. En cambio, habían perdido todo: la libertad, la herencia, la familia, el respeto de la comunidad. Y yo había ganado todo: libertad real, paz, propósito y la satisfacción de saber que mi historia había salvado vidas. Cerré el diario y salí al balcón una vez más. El océano se veía infinito bajo la luna llena.
Mañana tenía una reunión con la fundación, luego almuerzo con mis nuevas amigas del edificio y en la tarde una clase de baile que había decidido tomar porque siempre me había gustado bailar, pero nunca había tenido tiempo. A los 70 años finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad y que a veces los mayores regalos llegan envueltos en los dolores más profundos. Mis hijos habían planeado mi muerte, pero sin saberlo, me habían dado la vida que siempre merecí tener. 2 años después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi oficina de la Fundación Benita Hernández para la protección de adultos mayores. Las paredes están llenas de fotografías de las familias que hemos ayudado, cartas de agradecimiento de todo el país y reconocimientos de organizaciones internacionales que han adoptado nuestro modelo de intervención. Mi asistente, una joven llamada Sofía, que perdió a su abuela por negligencia familiar, entra con una pila de correspondencia. Señora Benita, llegaron 53 cartas más esta semana y tenemos 16 casos nuevos que requieren intervención inmediata. Cada carta representa una vida que tal vez podamos salvar, una familia que tal vez podamos sanar, un anciano que tal vez pueda recuperar su dignidad. Leo cada una personalmente, porque sé lo que se siente estar sola, confundida, preguntándose si uno está perdiendo la razón. La primera carta que abro es de una mujer llamada Rosa, de 75 años. Estimada señora Benita, vi su historia en televisión y me dio el valor de enfrentar a mi hijo que me está robando mi pensión. Pensé que estaba exagerando, pero usted me enseñó que el instinto de una madre nunca miente. Gracias por mostrarme que merezco respeto. La segunda es de un hombre de 80 años. Mi nuera me decía que estaba perdiendo la memoria para justificar por qué me quitó las llaves del auto y el control de mis finanzas. Después de escuchar su testimonio, fui al doctor y confirmé que estoy perfectamente lúcido. Ya recuperé el control de mi vida. Cada carta me recuerda por qué vale la pena haber pasado por todo lo que pasé. Mi dolor sirvió para algo. Mi humillación se convirtió en fortaleza para otros. Carmen entra a la oficina con café y sonríe al verme rodeada de correspondencia. ¿Otra mañana ocupada salvando al mundo? No salvo al mundo, respondo mientras doblo cuidadosamente una carta de agradecimiento. Solo les recuerdo a las personas que tienen valor y que merecen ser tratadas con dignidad. El resto lo hacen ellas mismas. ¿Has sabido algo de Clara y Rubén? Es la pregunta que me hace cada pocos meses, y mi respuesta siempre es la misma. Siguen en prisión. Siguen enviando cartas que no leo. El abogado me dice que han solicitado reducción de condena por buena conducta, pero que es poco probable que se las concedan considerando la gravedad de su crimen. ¿Y cómo te sientes con eso? Me tomo un momento para reflexionar. Hace 2 años, esa pregunta me hubiera destrozado. Hoy, la respuesta sale con una serenidad que me sorprende. Indiferente. Son extraños para mí. 2 personas que conocí una vez, hace mucho tiempo, y que tomaron decisiones terribles que arruinaron sus vidas. Su destino ya no es mi responsabilidad. Carmen asiente con comprensión. Ella ha sido testigo de mi transformación completa, desde la mujer quebrada que llegó a su puerta aquella tarde hasta la activista internacional en la que me he convertido. ¿Vamos a almorzar? Hoy es viernes. Nuestro ritual de los viernes es sagrado. Almorzamos en diferentes restaurantes de la ciudad, a veces solas, a veces con las otras mujeres del grupo de apoyo que formamos. Todas somos supervivientes de abuso familiar. Todas hemos encontrado la forma de reconstruir nuestras vidas. Mientras caminamos por la calle, varios desconocidos me saludan. Mi historia se ha vuelto tan conocida que a menudo me reconocen.
Algunos me agradecen por haber inspirado a sus madres o abuelas a defenderse. Otros simplemente me sonríen con respeto. En el restaurante, mientras esperamos nuestro pedido, Carmen me muestra una noticia en su teléfono. Mira esto. Otro caso en España de hijos que intentaron envenenar a su padre por la herencia. Citaron tu historia como inspiración para la víctima que se atrevió a denunciar. España. Mi historia ha llegado hasta España. También he recibido cartas de Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. El problema del abuso contra adultos mayores por parte de sus propias familias es global y aparentemente mi testimonio ha tocado una fibra universal. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le digo a Carmen mientras corto mi ensalada. ¿Qué? Que Clara y Rubén querían matarme para quedarse con 1 millón de pesos. La fundación ha recaudado ya más de 10 millones de pesos en donaciones. Si hubieran esperado y me hubieran tratado bien, habrían heredado mucho más dinero del que jamás soñaron. Carmen se ríe. La codicia los cegó completamente. No solo la codicia, el desprecio. Pensaron que por ser vieja ya no tenía valor, que mi vida era descartable. Jamás imaginaron que esta vieja despreciable se convertiría en alguien que inspira a miles de personas. Después del almuerzo, regresamos a la fundación para la reunión semanal con nuestro equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Hoy vamos a revisar 16 casos nuevos, cada uno con sus particularidades, pero todos con el mismo patrón. Familias que abusan de sus mayores porque creen que pueden hacerlo impunemente. Caso número 1. Una mujer de 78 años, cuyos hijos la tienen encerrada en un cuarto mientras rentan el resto de su casa y se quedan con el dinero. Caso número 2. Un hombre de 85 años cuya nuera lo obliga a firmar cheques, diciéndole que si no lo hace, lo van a meter en un hogar de ancianos. Caso número 3. Una mujer de 73 años cuyos hijos le dicen que tiene Alzheimer para justificar por qué le quitaron el control de sus finanzas, cuando en realidad está perfectamente lúcida. Cada caso me recuerda mi propia historia. En cada víctima veo a la mujer que fui hace 2 años, confundida, manipulada, dudando de mi propia cordura. ¿Cómo procedemos con cada caso?, pregunta nuestro abogado principal. Igual que siempre, respondo con firmeza. Documentamos todo, conseguimos las pruebas, protegemos a las víctimas y nos aseguramos de que los abusadores enfrenten las consecuencias de sus actos. Nadie merece ser maltratado por su propia familia. Al final del día, mientras cierro la oficina, reflexiono sobre el camino recorrido. Hace 2 años era una mujer invisible, menospreciada, que vivía para complacer a hijos que planeaban matarla. Hoy soy una voz reconocida internacionalmente en la lucha contra el abuso de adultos mayores. Mis hijos quisieron silenciarme para siempre, pero lo que lograron fue darme la plataforma más poderosa que jamás hubiera imaginado tener. Antes de Men on My Shoulders, irme, reviso mi agenda para la próxima semana. Lunes, entrevista en Radio Nacional. Martes, reunión con senadores para discutir nueva legislación de protección. Miércoles, conferencia internacional por videoconferencia. Jueves, inauguración de nuestra segunda oficina en otra ciudad. Viernes, almuerzo con Carmen. Como siempre, una vida plena, con propósito, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. A los 71 años, finalmente entiendo que la venganza más dulce contra quienes quisieron destruirte es vivir una vida extraordinaria sin ellos.